Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación de Javier Milei, le explica a Pedro Sánchez y al resto de la casta política española cómo combatir eficazmente la corrupción política. Veamos, la política española está infestada de corrupción. No solo el actual Partido Socialista de Pedro Sánchez, sino también previamente el Partido Popular de Mariano Rajoy, como previamente el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como previamente el Partido Popular de José María Aznar, como previamente el Partido Socialista de Felipe González. Es una corrupción de carácter estructural y transversal, que afecta a todos los partidos políticos y también a todos los agentes privados que entran en relación de connivencia con esos partidos políticos. Y para luchar contra este tipo de corrupción estructural y transversal, se han planteado dos tipos de soluciones. Por un lado, las del establishment, que aspira a retener el poder político, y por otro lado, las de la oposición, que aspira a conquistar ese poder político. Las soluciones del establishment político existente, de Pedro Sánchez y de su entorno político, por ejemplo Sumar, pasan por aprobar muchas más leyes y crear muchos más organismos que vigilen a esos políticos corruptos para evitar que practiquen masivamente la corrupción. Y la solución por parte de la oposición que aspira a conquistar el poder consiste esencialmente en reemplazar a los actuales políticos corruptos en el gobierno por ellos mismos, por la oposición que quiere ocupar sus puestos, porque supuestamente esa oposición, ya sea el Partido Popular, ya sea Vox, ya sea Podemos, serían dirigentes mucho más limpios, mucho más incorruptibles y, por tanto, con la misma arquitectura institucional que tenemos, la corrupción desaparecería para siempre si fueran ellos los que manejaran los resortes del poder político español. He de decir que ninguna de estas soluciones me convence en absoluto. Obviamente, multiplicar las leyes y multiplicar la burocracia no va a servir para luchar contra la corrupción, sino más bien para enmascararla entre mayores capas, para que parezca que hay menos corrupción, porque existen muchos más controles internos que la impiden, mientras esa corrupción, por supuesto, se sigue produciendo al margen de esos presuntos controles. Y por otro lado, aunque unos políticos puedan ser limpios de entrada, que ya eso resulta bastante discutible, pero aceptemos la existencia de vacas esféricas, aunque unos políticos puedan ser limpios en origen, si tienes un sistema institucional que fomenta, que incentiva masivamente la corrupción por parte de sus élites, pues entonces esas élites políticas que entran limpias al gobierno terminarán inevitablemente corrompiéndose. Pues bien, en Argentina, que también padecen un estado hipercorrupto como el de España, están tratando de articular un enfoque alternativo para luchar y para erradicar o al menos minimizar la corrupción política. Y así, en una reciente conferencia, el ministro de Desregulación argentino, Federico Sturzenegger, expuso cuáles eran las principales causas de la corrupción en Argentina, que como ahora veremos son exactamente las mismas que las causas de la corrupción en España, y dadas esas causas, cuáles pueden ser las soluciones frente a la misma. La primera causa de la corrupción que menciona Sturzenegger es la falta de ética entre los gobernantes y los empleados del Estado. Tú puedes tener muchísimas leyes que intenten ser muy garantistas en contra de la corrupción, pero si la ética está ausente a la hora de aplicar esas leyes, los corruptos siempre encontrarán recovecos para corromperse dentro de la apariencia de legalidad. Arranqué diciendo, las reglas, yo tengo reglas de licitación que no me protegen de la corrupción, que me permiten avanzar de una manera corrupta dentro del marco de esas reglas, si no hay como una ética y una moralidad por detrás de darte cuenta que aunque cumplas las reglas, no cumplís con la moral. En España tenemos muchas reglas para evitar que los políticos se corrompan, pero aún así los políticos se corrompen dentro de esas reglas.
De ahí que la solución de añadir todavía más reglas no parece que sea la más acertada. La segunda causa de la corrupción que menciona Sturzenegger es la falta de ética, ya no en el sector público, sino también en el sector privado, que acepta participar en esas prácticas corruptas con el sector público. Hablé de la participación y la complicidad del sector privado, que la dejamos pasar. Acá hay gente que declaró que pagó coimas en el cosa de los cuadernos, la causa de los cuadernos, y después se sentaba en un panel a hablar como si nada. Y nosotros como sociedad íbamos a escucharlos, en vez de levantarnos. Usted, señor, está en una tarima, usted declaró que pagó una coima, nos levantamos todos y nos vamos. Y los dejamos solos. Nadie, yo no lo he visto que pasó nunca. En España es perfectamente conocida la complicidad de muchas empresas privadas con la corrupción política de los gobiernos de turno. Es verdad que podríamos pensar que esas empresas son víctimas de la exigencia de una mordida por parte de los políticos para ganar contratos de obra pública, pero no perdamos de vista que al institucionalizar las mordidas como forma de actuar y de relacionarse con la administración, esas empresas, que en un principio podían ser víctimas de esa exigencia de mordida, han terminado convirtiendo a la corrupción en parte de su modelo de negocio. Como ellas sí son cómplices activas del poder político, otras compañías que quizá no estén dispuestas a pagar esas mordidas, o que al menos no las han pagado históricamente, quedan excluidas de la contratación pública, que tiende a priorizar a aquellas compañías privadas que se saben bizcochables. Pero el principal motor de la corrupción no es ni la falta de ética pública ni la falta de ética privada, siendo también, como ya he dicho, dos causas de la corrupción. El principal motor de la corrupción no es que la ley sea buena, sea incorrupta, pero luego los agentes públicos o privados intenten bordearla, intenten saltársela mediante un comportamiento poco ético. La principal causa de la corrupción, tanto en Argentina como en España, es que la propia ley es la que fomenta esa corrupción. Y claro, si la ley que supuestamente debería salvaguardar a la sociedad de la corrupción política lo que hace es institucionalizar la corrupción política, pues entonces esa corrupción política se convierte en una consecuencia necesaria, inexorable, de ese marco jurídico que sacraliza la corrupción. ¿Qué hacemos cuando la ley es la corrupción? Mi tercer punto, la ley es la corrupción. ¿Qué hacemos cuando la ley, el sistema, es un sistema que es el que no nos permite ser éticos? ¿No? Complejo, una pregunta muy, muy compleja, muy difícil para los que creemos en la justicia y creemos en la institucionalidad y creemos en las leyes, etcétera, ¿no? Cuando es la ley, o más bien la diarrea legislativa, la hiperinflación legislativa, la que institucionaliza la corrupción, la que institucionaliza el reparto masivo del dinero del contribuyente entre los grupos de presión establecidos, o la que protege a esos grupos de presión frente a la competencia y por tanto infla sus ganancias e infla de manera correlativa a sus ganancias el interés de esos grupos de presión para mantener a la casta política que ha aprobado esas leyes que los benefician en el poder, cuando eso es lo que ocurre, y esa es la situación esencialmente de Argentina y de España, ¿cómo combatir la corrupción? Desde luego, no creando aún más leyes que institucionalicen en mayor medida la corrupción, y tampoco limitándote a cambiar al jefe del gobierno manteniendo toda esa perversa arquitectura institucional. La solución pasa más bien, como explica Federico Sturzenegger, por un proceso de derogación masiva de legislación estatal, de legislación que en muchos casos institucionaliza la corrupción y que en otros casos, aún no institucionalizándola, sí otorga al político poder arbitrario suficiente como para monetizarlo corrompiéndose. Un problema, para resolverlo hay que arrancar entendiéndolo, teniendo un buen diagnóstico, entendiendo dónde están los problemas. En el caso nuestro,
este gobierno de Javier, etcétera, nosotros tenemos una solución. Y la solución es la libertad. Y la solución es menos leyes. Salirnos de ese infierno de Grant Gilmore y vamos a tener una sociedad con menos leyes, vamos a tener una sociedad más justa, con menos privilegios. Así que ese es el camino en el que estamos embarcados y, bueno, deseenos suerte. ¿Algún partido en España cogerá el toro por los cuernos y se decidirá a luchar contra la corrupción, reduciendo enérgicamente la salvaje montaña legislativa de España, que solo sirve para institucionalizar la corrupción y los privilegios de la política? ¿Hay alguien que de verdad ofrezca ese programa básico, fundamental, esencial para luchar contra la corrupción? ¿O más bien seguirán otra década mareando la perdiz para que todo aparente cambiar sin que nada cambie? Dale al like y suscríbete, libertario.